Muchas enfermedades y procesos fisiológicos solo pudieron ser comprendidos tras el descubrimiento del microscopio. Esta increíble herramienta posibilitó al hombre observar un mundo 1000 veces menor al que estaba acostumbrado a ver. Y comprender que muchos de los procesos hasta entonces inexplicables tenían origen en estructuras microscópicas. En un microscopio, la luz atraviesa el objeto para formar una imagen ampliada por una secuencia de lentes. Pero para que este fenómeno ocurra, es necesario que el objeto sea lo suficientemente fino para ser atravesado por la luz. No fue casual que las primeras observaciones microscópicas se realizaran en hojas cortadas a mano, cabellos, cortezas de árboles y todo aquello que la luz podía atravesar y que tenía color propio. Con el paso del tiempo, la curiosidad humana permitió observar otras estructuras, creando herramientas y procedimientos que fuesen capaces de convertir estructuras gruesas y sin contraste en finas y contrastadas. Nacía en ese momento la técnica histológica o histotecnología, que puede definirse como el conjunto de procedimientos consistentes en la preparación de las muestras, tejidos o células para el análisis mediante microscopía óptica. En este DVD describimos en qué consisten las principales etapas en la preparación de los tejidos para la observación microscópica, abordando los conceptos teóricos generales de la técnica histológica, y puede dividirse en las siguientes etapas: recogida del material, fijación, tallado, descalcificación, procesamiento, inclusión, microtomía o sección, tinción, sellado y observación microscópica. Recogida, fijación y tallado. Tras la muerte o después de retirar fragmentos de tejidos del organismo, las muestras biológicas se deterioran naturalmente. Esto es debido a la acción de enzimas autolíticas presentes en las células, además de la acción de microorganismos responsables de su descomposición. Este proceso desestabiliza las estructuras de las moléculas presentes en los tejidos, modificando su morfología y alterando su localización. La fijación de los tejidos tiene como objetivos evitar la autólisis y la proliferación bacteriana, detener el metabolismo celular, manteniendo el contenido bioquímico y preservando antígenos, preservar los tejidos para futuras extinciones, mantener las relaciones topológicas y morfológicas de las biomacromoléculas de la manera más apropiada a su situación in vivo y mejorar la diferenciación óptica de las células preservando su identidad. La fijación es la etapa principal de las técnicas histológicas. Todos los procedimientos que la siguen dependen de que el material esté bien preservado. Existen varias maneras de fijar una muestra. Sin embargo, podemos clasificar los métodos de fijación en dos grandes grupos: fijación física y fijación química. La fijación física promueve la conservación de la muestra por calentamiento o enfriamiento. La fijación por calor coagula las proteínas, incluyendo las enzimas autolíticas, y disuelve los lípidos. El calentamiento también es utilizado para facilitar la difusión de fijadores químicos, algo que no recomendamos. Los métodos de fijación en frío actúan retardando o interrumpiendo los procesos de necrosis y autólisis. Podemos identificar en la rutina histológica dos grandes métodos: el enfriamiento de los fijadores químicos, que retarda la penetración del fijador a los tejidos, y el proceso de autólisis, haciendo la fijación más lenta y efectiva, y el método de congelación, donde la muestra es sumergida en una solución crioprotectora y congelada, interrumpiendo de forma inmediata la autólisis. Actualmente, la fijación por congelación es la más utilizada en unidades quirúrgicas, al tratarse de un método rápido para el diagnóstico. La fijación química es el proceso de estabilización de biomoléculas por la acción de agentes químicos. Los principales grupos de fijadores son agentes oxidantes, agentes desnaturalizantes, fijadores de mecanismo desconocido, fijadores aldehídos y sus combinaciones. En la rutina de laboratorio no utilizamos un fijador, sino mezclas fijadoras, que combinan mecanismos de acción, intentando minimizar los efectos químicos y físicos indeseables provocados durante el proceso. Podemos destacar los fijadores aldehídos como la clase de fijadores más utilizada en histotecnología, por su empleo sencillo, bajo costo, resultados uniformes y calidad satisfactoria. Los fijadores aldehídos establecen enlaces cruzados o cross-linking entre grupos funcionales de macromoléculas, tales como proteínas, glicoproteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Los enlaces cross-linking intra e intermoleculares modifican considerablemente las características físicas del tejido, especialmente la estructura de algunas proteínas. Como estos enlaces no son alterados durante el procesamiento histológico, es particularmente importante su retirada antes de la realización de técnicas inmunohistoquímicas, pues la modificación de la estructura tridimensional de las proteínas puede modificar su antigenicidad y el reconocimiento por los anticuerpos. El fijador aldehído más empleado es el formaldehído, comercializado en solución al 37 o 40%. Generalmente se utiliza diluyendo la solución de formol comercial al 10%, resultando formaldehído al 4%. En la rutina de laboratorio, el formol es diluido muchas veces directamente con agua. Esto es extremadamente perjudicial para la morfología tisular, pues forma artefactos visibles como el depósito de pigmento formólico en los tejidos.
Este pigmento se forma por la reacción del grupo hemo de la hemoglobina con el ácido fórmico presente en las soluciones de formalina acidificadas. Es muy importante que el formaldehído se disuelva en solución tamponada. Por ello, sugerimos la utilización de formol tamponado en la rutina de investigación y diagnóstico, especialmente la formalina tamponada de Carson, que presenta excelentes resultados. El proceso de fijación no depende únicamente de la solución fijadora o el método empleado. A continuación, enumeramos los principales factores que influyen en la fijación: temperatura, volumen de la solución fijadora. El volumen del fijador debe ser 20 veces mayor que el tamaño del fragmento de tejido o pieza quirúrgica. Esto se debe al hecho de que las moléculas de los fijadores se unen químicamente al tejido, lo que en volúmenes inadecuados resulta en el agotamiento de estas moléculas antes de que concluya la fijación. Muchas veces, las piezas quirúrgicas y biopsias son enviadas sin fijador, o con un volumen muy inferior al recomendado. Cabe resaltar que este es un error muy frecuente e irreparable. Los fijadores son eficientes en un rango de concentraciones que no debe ser alterado. pH de la mezcla fijadora. Osmolaridad. Grosor de la muestra. El grosor de la muestra influye directamente en la penetración del fijador al interior de los tejidos. Cuando la muestra es muy gruesa, la difusión del fijador será lenta, pudiendo acarrear la autólisis de la parte interna de los tejidos que se quieren fijar. Para mejorar esta situación, debemos fijar muestras poco gruesas o pequeñas. Cuando esto no sea posible, deben realizarse pequeñas secciones externas en el tejido, o incluso abrir las piezas quirúrgicas para permitir la mejor difusión del fijador hacia el interior. Tiempo de fijación. El tiempo de fijación varía de acuerdo al tipo de fijador utilizado. Hay fijadores que penetran rápidamente en el tejido, como el de Boehm, y otros llevan más tiempo para completar el proceso, como el formaldehído. Respetando el periodo necesario para la fijación, estaremos preservando la morfología del tejido, así como alguna reactividad enzimática e inmunológica. La exposición prolongada a ciertos fijadores puede también causar el endurecimiento y la retracción de la muestra, causando un daño irreparable. Procedimiento de recogida, fijación y tallado. La recogida del material es el procedimiento de retirada de una muestra biológica de un organismo vivo o muerto, obtenida a través de biopsias, piezas quirúrgicas y necropsias. Antes de proceder a la recogida, se debe organizar el espacio, separar los utensilios que serán utilizados durante el procesamiento y preparar el líquido fijador. El líquido fijador debe colocarse en un frasco de boca ancha, en un volumen 20 veces mayor que el de la muestra. Las muestras acondicionadas antes de la adición del líquido fijador se adhieren al vidrio, impidiendo la penetración del fijador y causando daños a la morfología de la región que no fue expuesta. El frasco debe ser debidamente identificado con el nombre de fijador y el registro de la muestra. Al iniciar la recogida, los tejidos deben ser manipulados con cuidado. En el caso de necropsias, los órganos productores de enzimas deben ser los primeros en ser retirados, ya que en ellos la autólisis ocurre más rápidamente. En los órganos encapsulados, esta debe seccionarse para permitir la mejor penetración del fijador. Solo terminar la recogida, el tejido se sumerge en el frasco conteniendo la solución fijadora y debe cerrarse bien, evitando así la evaporación del fijador y que sus vapores tóxicos contaminen el ambiente. Cabe resaltar que este procedimiento debe realizarse en el interior de cabinas de bioseguridad con sistema de exhaustión de vapores. La fijación debe ocurrir inmediatamente después de la recogida. Cuanto más rápido el órgano o tejido sea sometido a la acción del fijador, más rápidamente será interrumpido el proceso de autólisis. Tras la recogida o recepción de la muestra en el laboratorio, esta debe ser registrada inmediatamente en la hoja de registro y petición de servicios. El técnico que recibe la muestra debe comprobar si la muestra está convenientemente identificada y con la cantidad suficiente de fijador, según las normas definidas en la resolución número 1823/2007 del Consejo Federal de Medicina. Se denomina tallado al proceso de reducción del tamaño y grosor de los fragmentos fijados, permitiendo más eficazmente la penetración del fijador hacia el interior de la muestra y, en consecuencia, la mejor difusión de los reactivos durante el procesamiento histológico. Con el tejido fijado durante algunas horas, se puede proceder al tallado con ayuda de instrumentos bien afilados. El grosor aconsejado es de 3 milímetros. Cada órgano o fragmento posee un plano ideal de tallado que debe ser respetado. Este debe realizarse con un corte firme, unidireccional, de manera que el área de interés sea evidente. El tiempo mínimo de fijación debe ser respetado, a fin de evitar artefactos provocados por la autólisis que perjudiquen el diagnóstico histopatológico. Al terminar el tiempo estipulado para la fijación, se debe retirar la muestra del líquido fijador. Proceder al lavado recomendado con cada tipo de fijador y acondicionar la muestra en alcohol al 70% en el caso de que ésta no vaya a ser procesada inmediatamente. Descalcificación.
El tejido óseo presenta una matriz extracelular con componentes minerales y orgánicos de consistencia pétrea que no permite su sección y la consecuente visualización al microscopio óptico. Para la observación de este tipo de tejido o para el diagnóstico de algunas patologías, debe realizarse la descalcificación. Podemos utilizar descalcificadores a base de ácidos, histoquímicos, soluciones descalcificadoras comerciales, resinas de intercambio iónico y descalcificadores electrolíticos. En la elección del método de descalcificación, hay factores que deben ser tomados en cuenta, como la urgencia del material, el grado de mineralización del tejido, la tinción que va a ser empleada y el tipo de fijador utilizado. Los descalcificadores más empleados en los laboratorios de patología son a base de ácidos, que solubilizan el calcio, pero actúan sobre los constituyentes del tejido, causando daños morfológicos irreparables. Podemos clasificar los descalcificadores ácidos en ácidos débiles y ácidos fuertes. Forman parte del grupo de los ácidos débiles el ácido acético, el ácido fórmico y el ácido pícrico. Comparados con los ácidos fuertes, son más lentos y suaves. Se usan normalmente en tejidos que poseen una matriz ósea menos densa. Forman parte del grupo de ácidos fuertes el ácido nítrico, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico. Son ácidos de acción rápida que causan mucho daño al tejido. Solo deben emplearse en muestras que demanden mucha velocidad y que presenten una cantidad de matriz mineralizada como el fémur y la tibia. Además de los descalcificadores a base de ácidos, podemos también utilizar los métodos histoquímicos, que prácticamente no provocan daños en los tejidos. El principal representante de este grupo es el EDTA, que se une al calcio presente en los cristales de hidroxiapatita de la matriz mineral de los tejidos, quelando este componente. Recomendamos optar por este método siempre que sea posible. A pesar de que el EDTA sea considerado un descalcificador lento, muchas veces, en muestras con menor grado de mineralización, su empleo es viable, principalmente cuando se asocia a los procedimientos que se citan a continuación, que aceleran este proceso. Procedimiento de descalcificación. Los tejidos mineralizados, ya bien fijados, deben lavarse con agua corriente antes de iniciar la descalcificación. Seguidamente, el tejido debe ser envuelto en una gasa. Y atado con un cordel. El líquido descalcificador debe ser dispensado en un frasco de boca ancha, debidamente identificado con la fecha del inicio de la descalcificación y con un agitador magnético en su interior. Se debe resaltar que el volumen del descalcificador debe ser 20 veces el tamaño de la pieza. Una punta del hilo debe amarrarse en un bastón de vidrio. El tejido se sumerge en la solución descalcificadora de modo que quede suspendido por el bastón sin tocar el fondo del frasco, para evitar que el calcio removido, que allí se deposita, entre en contacto con la muestra. El frasco se coloca sobre una placa agitadora, debiendo anotarse la hora y fecha del inicio del proceso. Y enseguida, la placa se conecta para iniciar la agitación, acelerando así la descalcificación, al aumentar la interacción de las moléculas del descalcificador y el calcio. Tras un periodo que varía de acuerdo con el descalcificador, el grado de mineralización es verificado. Este procedimiento debe ser continuo para evitar que el tejido se exponga más tiempo que el necesario. Además, el descalcificador debe renovarse diariamente, pues va perdiendo su concentración original. Al terminar la descalcificación, los tejidos deben lavarse en agua corriente. En el caso de tejidos descalcificados por ácidos, estos deben neutralizarse con una solución alcalina. En caso contrario, las tinciones nucleares se verán perjudicadas. El material descalcificado, así como el material no mineralizado, está listo para la etapa de tallado y para su procesamiento posterior. Procesamiento. El procesamiento reúne procedimientos que permiten sustituir el agua que se encuentra en los tejidos por un medio más sólido que confiera la resistencia y dureza necesarias para ser cortado. Existen varias sustancias donde podemos incluir una muestra: el OCT, resinas hidrófilas e hidrófobas y la parafina, entre otras. Normalmente, en laboratorios de anatomía patológica, utilizamos el OCT para muestras congeladas o la parafina para muestras fijadas químicamente. En el caso de la parafina, por su naturaleza hidrófoba, insoluble en agua y soluble en algunos solventes orgánicos como xilol, son necesarias 3 etapas: la deshidratación, la clarificación y la imbibición o impregnación. El procesamiento se caracteriza por la difusión de sustancias apropiadas hacia adentro y hacia afuera del tejido, hasta alcanzar el punto donde la concentración de los reactivos y del interior del tejido sea la misma. Deshidratación. El agua presente en los tejidos no se mezcla con la parafina. Por eso es necesaria la retirada completa del agua para la imbibición completa de los mismos por la parafina. Por ello podemos decir que la deshidratación consiste
en retirar el agua de los fluidos tisulares y fijadores acuosos mediante la difusión de agentes deshidratantes. Existen varios agentes deshidratantes. Consideramos solo el etanol por tratarse del más común. La mayoría de agentes deshidratantes no son miscibles con la parafina, siendo necesaria una etapa intermedia entre la deshidratación y la imbibición, denominada clarificación o diafanización. Clarificación. Esta etapa nunca debe iniciarse sin la completa remoción del agua mediante la deshidratación. La clarificación es el proceso que permite la retirada del alcohol utilizado durante la deshidratación de los tejidos mediante un agente clarificador. Existen varias soluciones clarificadoras, siendo el xilol el más utilizado en la rutina en histología. Para que este procedimiento sea bien ejecutado, es fundamental la completa remoción del alcohol por el xilol, para que la parafina pueda penetrar completamente en el interior de los tejidos. Imbibición. La imbibición es la saturación de las cavidades de los tejidos y de las células por una sustancia que es generalmente el medio en que éstas sean incluidas. La parafina es utilizada en esta etapa por presentar buenos resultados y bajo costo. Debe estar totalmente fundida, en forma líquida, con una temperatura entre 56 y 60 grados Celsius, pues solamente así se garantiza la viscosidad necesaria para una imbibición eficiente. Principales factores que influyen en el procesamiento. Cada laboratorio debe optimizar sus protocolos de procesamiento teniendo en cuenta factores como el tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea el tamaño del espécimen, mayor debe ser el tiempo de procesamiento. Tipo de reactivos utilizados. Los distintos agentes deshidratantes, clarificantes e infiltrantes utilizados requieren diferentes procesamientos. Especie animal. Moluscos, insectos. Algunas especies animales requieren un procesamiento diferente. Propiedades de los tejidos. Los tejidos embrionarios, muy hidratados o incluso tejidos sanguíneos, precisan un procesamiento distinto. Presencia de vacío. Cuando hay posibilidad de realizar el procesamiento al vacío, este puede ser acelerado. Temperatura durante el procesamiento. Temperaturas más altas aceleran el procesamiento, pero pueden dañar al tejido, mientras que temperaturas más bajas retardan el procesamiento. Procesamiento manual y automático. El procesamiento de los tejidos puede realizarse de forma manual o automática. El procesador automático es una herramienta fundamental para la histotecnología, con el que es posible agilizar el tiempo entre la entrada de la muestra y el diagnóstico, economizando horas de trabajo al técnico. Este equipo debe utilizarse en el interior de una cámara de extracción química para asegurar que los vapores tóxicos no contaminen el ambiente del laboratorio. Existen dos tipos de procesador de tejido. El de tipo carrusel, más común, donde la muestra gira pasando por los baños en la secuencia programada, y el de transferencia de fluido, donde la muestra permanece en un recipiente estanco, donde los líquidos son transferidos y retirados del recipiente. Las ventajas de empleo de procesadores automáticos son: agitación constante, sistema de vacío, evita errores humanos durante el procesamiento, la temperatura de la parafina de inhibición es controlada, permite la ejecución de varios protocolos, puede funcionar durante la noche, festivos y fines de semana, y acondiciona varias piezas al mismo tiempo. Actualmente, la mayoría de los laboratorios disponen de un procesador automático, pero cabe discutir algunos puntos del procesamiento manual para auxiliar a aquellos que no disponen de este recurso. Se aconseja monitorizar periódicamente la concentración de los reactivos utilizados en el procesamiento, con el fin de asegurar la calidad del proceso. Cuando los reactivos pierden su concentración original, deben ser descartados en frascos adecuados y sustituidos. Independientemente de tratarse de un procesamiento manual o automático, los tejidos deben ser lavados para retirar el exceso de fijador. El tipo de lavado dependerá del fijador utilizado, pues algunos necesitan procedimientos especiales para la remoción de pigmentos o sales que se depositan sobre el tejido durante la fijación. Cabe resaltar que los tejidos fijados, con soluciones fijadoras conteniendo fosfatos en su composición, como la formalina tamponada, deben lavarse durante una hora antes de iniciar su procesamiento. En caso contrario, el procesamiento deberá iniciarse con alcohol al 60%. Después de lavar las muestras durante una hora en agua corriente, se debe pasar por baños con concentraciones crecientes de alcohol en frascos de fondo ancho. Sugerimos un baño de alcohol al 70%, uno de alcohol al 95%, seguidos de 3 baños de alcohol absoluto, siendo una hora u hora y media en cada baño, para muestras convencionales. A continuación, 2 baños de silol en frascos de vidrio o metálicos de fondo estrecho y 2 baños de parafina líquida en el interior de una estufa bien regulada. Es necesario respetar el tiempo de exposición en cada baño durante el procesamiento, para evitar problemas que pueden interferir en la calidad de los cortes durante la microtomía. Uno de los grandes inconvenientes del procesamiento manual se debe al hecho de que muchas veces es necesario interrumpir el procesamiento para terminarlo el día siguiente. Si fuese necesario interrumpir el procesamiento del tejido, se debe dejar en alcohol, pues no es conveniente que los tejidos permanezcan en el xilol o en la parafina. Las secuencias de reactivos y tiempos utilizados para el procesamiento automático es semejante a lo mencionado para el procesamiento manual, pero cada laboratorio debe optimizar sus protocolos de procesamiento.
Inclusión. Tras el procesamiento, es necesario que el tejido sea incluido en un molde con parafina, que una vez solidificada, permitirá la microtomía. La inclusión es el proceso donde el tejido es colocado en un molde cubierto con parafina fundida, tras ser totalmente impregnado en la misma. La inclusión puede realizarse con una parafina retirada directamente de la estufa. El procesamiento reúne procedimientos que permiten sustituir el agua que se encuentra en los tejidos por un medio más sólido sobre el tejido durante la fijación. Cabe resaltar que los tejidos fijados, con soluciones fijadoras conteniendo fosfatos en su composición, tras la inclusión, los bloques están listos para ser seccionados en finas lonchas, permitiendo su visualización, tanto de las células como del compartimiento extracelular a través de microscopía óptica. A este proceso damos el nombre de microtomía. La microtomía es un procedimiento delicado, que depende de un profesional bien entrenado, equipos específicos y cuidados que irán a asegurar la ejecución de cortes de alta calidad. Entre ellos destacaremos el tipo de microtomo, cuchillas, el procedimiento de lavado e identificación de los portas, la utilización de sustancias adhesivas, la ejecución de la microtomía y los problemas técnicos más comunes. Tipo de microtomo. El equipo utilizado para realizar la microtomía se denomina microtomo. Dependiendo del medio de inclusión, es necesario utilizar microtomos especiales para realizar estos cortes, como los criostatos para material congelado y los ultramicrotomos para microscopía electrónica. Resaltaremos solamente criostatos y microtomos rotativos convencionales, por tratarse de los más utilizados en la rutina de los laboratorios de histotecnología. Los microtomos de rotación son capaces, de acuerdo con su reglaje, de realizar cortes que varían de 1 a 60 micrómetros de espesor, aunque esto depende del medio de inclusión en que se encuentre el tejido. Los componentes de estos microtomos que más interesan al técnico son la manivela de avance o retardo del soporte del bloque, que puede ser monitorizada, la manivela de corte, el soporte o carro de la cuchilla con regulación del ángulo de sección, y el soporte del bloque con su conjunto de tornillos que regulan la posición del bloque. Cuchillas. Para ejecutar cortes en el microtomo es necesario el uso de cuchillas extremadamente afiladas. Hay en el mercado cuchillas permanentes de acero o desechables. Aquellas deben ser afiladas mecánicamente o a mano y pulidas en una cinta de cuero tras ser utilizadas. Son de gran durabilidad, lo que minimiza los costos, pero el técnico pierde mucho tiempo preparándolas y la calidad final del trabajo es generalmente inferior al de las cuchillas desechables. Las cuchillas desechables son de mejor calidad y optimizan el tiempo del técnico, comparado con la utilización de cuchillas fijas y permanentes que pueden perder horas para realizar la tarea de acondicionarlas. Las cuchillas desechables poseen dos versiones, de alta y baja gama, siendo fabricadas con acero inoxidable. Pueden tener el filo recubierto de teflón, lo que aumenta su durabilidad, evitando el apresuramiento de los cortes. Al perder el filo, la cuchilla deberá ser desechada en un contenedor apropiado, localizado en el mismo embalaje de la cuchilla, o en recipientes para objetos punzantes cortantes. Así, evitamos accidentes a los profesionales que recogen la basura de los laboratorios. Procedimiento de lavado e identificación de los portas. Antes de realizar la microtomía, los portas deben ser identificados de acuerdo con los bloques que serán cortados con el microtomo. Actualmente, existen sistemas dedicados a imprimir etiquetas para la identificación de los portas, garantizando la fiabilidad y trazabilidad de las muestras. Si el laboratorio no cuenta con este tipo de sistema, los profesionales deben utilizar un lápiz con punta de diamante para escribir el número correspondiente al caso en el porta. Los técnicos deben estar debidamente protegidos, con gafas de protección y mascarilla, a fin de evitar la inhalación del polvo de vidrio o incluso accidentes provocados por fragmentos de dicho material. No aconsejamos el lápiz de grafito para rotular los portas, pues este puede dejar sobre él residuos negros indeseables. Tras ser rotulados, los portas deben limpiarse y desengrasarse. Para proceder a la limpieza de los portas, se recomienda depositarlos uno a uno en una solución de agua jabonosa al 5% y colocarlos en el microondas, ajustando la potencia al máximo durante 15 minutos. Después, retiramos los portas del microondas usando guantes térmicos para evitar quemaduras y los sumergimos en agua corriente durante media hora.
Después de este proceso, deben colocarse en soportes apropiados para el secado y colocados en la estufa. Utilización de sustancias adhesivas. Una vez realizados los cortes, los tejidos deben ser adheridos al porta. Este proceso se realiza por capilaridad, siendo por ello el agua el medio indicado para la adhesión. Para que esto ocurra, los cortes no deben presentar pliegues y conviene que tengan un espesor suficientemente fino. Para garantizar una buena adhesión, podemos utilizar adhesivos tisulares como albúmina de Mayer, gelatina, caseína y silano, entre otros. La albúmina y la gelatina adhieren los cortes a los portas cuando estos se colocan en la estufa. La temperatura, hasta 45 grados, favorece la coagulación de la gelatina y de la albúmina, dejando el corte bien adherido al porta. Por su eficacia y bajo costo, recomendamos la albúmina de Mayer como adhesivo de rutina. Debe ser distribuida uniformemente con un pincel, de manera que forme una fina película sobre el porta. Se debe retirar el exceso con una gasa, ya que la albúmina, como es una proteína, también se tiñe. Este adhesivo no es apto para inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, pues puede unirse inespecíficamente a los anticuerpos. Existen otros adhesivos recomendados para inmunohistología, como el silano, la polilisina y la cola de caseína. Son más caros que los anteriormente citados, pero muestran mayor capacidad de adhesión, por la carga eléctrica que estas sustancias confieren al porta. Ejecución de los cortes. Con los portas bien limpios y tratados con el adhesivo, podemos iniciar la microtomía. Inicialmente, el bloque se ajusta al microtomo de forma que quede paralelo y alineado con la cuchilla. El exceso de parafina es desbastado de la superficie del tejido con una cuchilla vieja. Que posteriormente se sustituye por una cuchilla nueva. El bloque se enfría para que se endurezca, facilitando el corte. Las secciones que forman una persiana se llevan con ayuda de una pinza a un baño frío o con alcohol al 30% para facilitar su estiramiento. Enseguida, los cortes son pescados y transferidos al baño María calentado previamente a 40-45 grados o colocados en una placa térmica a 55 grados. Los portas extendidos en placa o en baño María estarán listos para ir a la estufa en un soporte apropiado. La estufa debe estar regulada entre 40 y 45 grados. El tiempo de permanencia de las láminas en la estufa es como mínimo 2 horas o hasta el día siguiente. Los cortes que no se lleven a la estufa podrían desprenderse de los mismos durante las tinciones. Problemas técnicos más comunes. Muchas veces, el técnico atribuye erróneamente a la microtomía todos los problemas de la técnica histológica, porque solo consigue percibir los problemas a la hora del corte. Sin embargo, se debe tener en mente que la mayoría de los problemas encontrados durante la microtomía tienen su origen en las etapas anteriores. Mala fijación o acondicionamiento de las muestras, defectos en la descalcificación, o aquellos motivados por el procesamiento o por la propia naturaleza del tejido. Además de estos, existen los que realmente están causados por la microtomía. En general, se deben a cuchillas mal afiladas que forman ranuras en los cortes, llamadas popularmente dientes. Angulación incorrecta de la cuchilla, que puede causar cortes irregulares o incluso rotura de bloques. Bloques defectuosos que generan cortes con solo parte de los especímenes y pliegues en los cortes. Mala fijación de los bloques al microtomo, que no permitirá la realización de los cortes. Algunas recomendaciones importantes para la microtomía. Terminados los cortes de cada bloque, el técnico tiene la responsabilidad de pasar un papel toalla sobre el baño María, retirando cualquier residuo de tejido antes de cortar un nuevo bloque. Esta acción minimiza la contaminación cruzada de una muestra con fragmentos de tejido de otro bloque. Tras la microtomía, los bloques de tejido deberán cubrirse con parafina fundida para formar una capa protectora que impedirá el desecado de los mismos. Hecho esto, estarán preparados para ser archivados para posteriores consultas. Cabe resaltar que al final del día, el técnico deberá limpiar el baño María con lejía, a fin de evitar la proliferación de microorganismos que podrían interferir en el resultado del examen. Los bloques seleccionados para inmunohistoquímica deben ser cortados un día antes de la técnica, para evitar la pérdida de antígenos que puede producirse cuando los cortes se mantienen mucho tiempo en los portas. Congelación de tejidos y criomicrotomía. La criomicrotomía consiste en la sección de tejidos fijados por congelación.
Es un procedimiento empleado de rutina en los quirófanos para estudios preoperatorios, pues permite un diagnóstico informativo inmediato. Además, se utiliza en muchos centros de investigación, especialmente por su capacidad para preservar antígenos y lípidos. Para obtener buenos resultados técnicos, pormenorizaremos algunas reglas que ayudan a su correcta ejecución. Los especímenes deben ser tallados de modo que no tengan un tamaño superior a 3 milímetros, para que la congelación sea uniforme en todo el tejido. Luego, se sumergirán en una solución crioprotectora, que ayudará a mantener la estructura del tejido durante la congelación. En general, en los laboratorios de patología se utiliza OCT, que protege la muestra y forma una estructura de bloque que facilita su corte al criostato. Las muestras deben ser refrigeradas en un sistema criogénico capaz de alcanzar temperaturas por debajo de -170 grados Celsius, para que la congelación sea inmediata. La congelación que ocurre entre 0 y -15 grados Celsius en una nevera, criostato o congelador se considera lenta y produce la formación de cristales de hielo hexagonal que perforan la membrana celular y otras estructuras celulares, condicionando el paso de sustancias al medio extracelular. El enfriamiento entre -50 y -80 grados Celsius con hielo seco, por ejemplo, se considera rápido, pero produce la formación de cristales de hielo cúbicos, que también perforan la membrana de las células y además promueven la congelación de las estructuras extracelulares con mayor rapidez que el de las estructuras intracelulares, produciendo un efecto osmótico por el que el agua sale de las células. Entre -170 y -190 grados Celsius, la congelación es tan inmediata que provoca la formación de hielo vítreo que no causa daños en la muestra. Aunque el nitrógeno líquido posea la temperatura ideal para la formación de hielo vítreo, este sistema no es capaz de intercambiar la temperatura con la muestra de una manera eficiente. Por ello, debemos asociarlo a soluciones que faciliten el intercambio de temperatura con la muestra. Para este fin, podemos utilizar isopentano o acetona enfriados en nitrógeno líquido. Finalmente, las muestras inmersas en OCT son envueltas en papel de aluminio y sumergidas en isopentano previamente enfriado en nitrógeno líquido. El frasco conteniendo isopentano y la muestra son una vez más sumergidas en nitrógeno líquido. Tras el rápido congelamiento, la muestra se encuentra lista para ser cortada o, si fuese el caso, conservada en nitrógeno líquido. Los criostatos poseen las mismas manivelas y sistema de angulación de cuchillas que el microtomo convencional, pudiendo ser monitorizados en el avance y ejecución de los cortes. La refrigeración de la cámara interna puede alcanzar hasta -35 grados, pudiendo alcanzar hasta los -55 grados en el cabezal. La temperatura de la cámara debe ser ajustada de acuerdo con el tejido que será cortado, pudiendo variar entre -30 y -10 grados centígrados. Para efectuar el corte, debemos facilitar la adhesión del bloque congelado a la platina de soporte del criostato previamente recubierta con OCT. Tras la misma, el tejido estará listo para ser seccionado. Con el soporte previamente fijado al criostato, este debe regularse de forma que la platina quede paralela a la cuchilla. Primero, desbastaremos el bloque de modo que toda la superficie del espécimen pueda ser cortada de forma homogénea. Posteriormente, los cortes son estirados con la ayuda de un pincel para que las secciones queden en óptimas condiciones para ser adheridas a los portas que se encuentran a temperatura ambiente. Tras este procedimiento, los portas ya están listos para ser teñidos y guardados en el congelador para futuras tinciones. El técnico debe estar atento a las normas de bioseguridad para la manipulación de muestras biológicas fijadas químicamente durante el periodo de la criomicrotomía, tinción de tejidos congelados y observación al microscopio, debiendo usar guantes adecuados sobre la manga de la bata, gafas de protección y zapatos cerrados. Al final de la criomicrotomía, se debe desinfectar el microtomo y las cuchillas que estuvieron en contacto con la muestra. La cuchilla utilizada deberá depositarse en el contenedor para objetos punzantes y cortantes y posteriormente autoclavada. La manipulación del nitrógeno líquido presenta un alto riesgo, debiendo ser cuidadosa y utilizándose siempre gafas de protección. Tinción. Tras la adhesión de los cortes a los portas, estos deben ser teñidos. La tinción de tejidos es una operación destinada a hacer visibles los tejidos al microscopio con el auxilio de soluciones colorantes. Los fragmentos dispuestos en portas de vidrio al final de la microtomía son transparentes y necesitan ser coloreados para visualizar mejor y caracterizar sus células y componentes tisulares en el contexto morfológico e histoquímico. Propiedades de los colorantes. Para entender un poco más sobre las propiedades de los colorantes, tenemos que conocer la estructura general de estas moléculas y sus características. Los colorantes imprimen color a los tejidos por mecanismos físicos y químicos.
Los físicos dependen de la capacidad de la difusión del colorante hacia el interior de los tejidos, como ocurre con los lisocromos, como por ejemplo el Sudan Black y el Sudan 3, entre otros, siendo estos colorantes capaces de disolverse en medios hidrófobos como los lípidos. El mecanismo químico es más complejo, interesando a los enlaces de las biomoléculas, covalentes, iónicos, puentes de hidrógeno, entre otros mecanismos. Las moléculas de un colorante poseen dos grupos esenciales, el cromógeno y el ausocromo. El cromógeno es la asociación del cromóforo, grupo químico responsable del color, con un compuesto aromático. Cuanto mayor sea el número de cromóforos en un colorante, más fuerte será su color. El ausocromo es la parte de la molécula del colorante que se une al sustrato, atribuyendo la naturaleza ácida o básica del mismo. Los colorantes que poseen ausocromos básicos teñirán las estructuras ácidas presentes en los tejidos, mientras que los colorantes que contengan ausocromos ácidos teñirán las estructuras básicas. Hematoxilina, eosina. La tinción con hematoxilina eosina es la más utilizada en los laboratorios de anatomía patológica de todo el mundo. Permite la visualización general de las estructuras tisulares, realzando el núcleo teñido en azul y el citoplasma en rosa. La coloración se basa en la afinidad iónica de los ausocromos que darán la especificidad al colorante. La hematoxilina posee un ausocromo básico o catiónico, que se unirá al sustrato ácido del tejido, como por ejemplo los ácidos nucleicos contenidos en el núcleo. Por el contrario, la eosina posee un ausocromo ácido o aniónico que se ligarán al sustrato básico del tejido, como las proteínas presentes en el citoplasma y en la matriz extracelular. La hematoxilina propiamente dicha no es un colorante, sino el producto de su oxidación llamado hemateína, que con la adición de mordientes en solución es catiónica. Es un colorante fuerte y con gran afinidad por los componentes ácidos como el material nuclear y mucopolisacáridos. Existen varias formulaciones para la hematoxilina, dependiendo del tipo de oxidación, del mordiente, de la concentración de los reactivos, etc. De acuerdo con el tipo de oxidación, utilizamos diferentes tipos de hematoxilinas. Las hematoxilinas de Ehrlich y de Delafield se oxidan naturalmente por el aire atmosférico. La hematoxilina de Mayer con la oxidación química por hidruro sódico. La hematoxilina de Harris por el óxido de mercurio, siendo este último producto altamente tóxico y dañino para el medio ambiente. Las hematoxilinas más usadas en los laboratorios son la de Mayer y la de Harris. Vale la pena citar sus características principales. La hematoxilina de Harris es una coloración regresiva que necesita de diferenciación por alcohol ácido y que se puede presentar pálida o excesivamente teñida, además de propiciar la decoloración con el paso del tiempo. La rapidez de este método se contrapone a su falta de regularidad. Su utilización debe evitarse principalmente por el efecto nocivo que puede causar al profesional que la está utilizando, como también por el daño ecológico que genera al ser desechada de modo inadecuado por la presencia de mercurio en la solución. La hematoxilina de Mayer es una tinción progresiva, que no necesita de diferenciación, haciendo el método más uniforme en los resultados, mayor duración de los portas y una mejor diferenciación, definiendo muy bien la heterocromatina y la eucromatina. Además, posee baja toxicidad para el profesional y el medio ambiente. El viraje de color es una etapa importante de la tinción con hematoxilina, donde ocurre el cambio en el color de rojo a azul o morado al sumergirlo en agua corriente. Muchas veces, la tinción con hematoxilina es débil en tejidos descalcificados por ácidos. En este caso, debe alcalinizarse el tejido antes de sumergirlo en la hematoxilina para restablecer su color, empleando una solución acuosa de bicarbonato sódico al 5%. Algunos colorantes pueden ser usados como contratinción de la hematoxilina, pero el más adecuado por su color rojizo es la eosina. Esta se une a los grupos catiónicos de las moléculas de proteínas, glucógeno, polisacáridos neutros y proteoglicanos, entre otros. Su principal objetivo es el de ser un contraste para la doble tinción con la hematoxilina. Procedimientos generales de las tinciones. El proceso de tinción puede realizarse sumergiendo los portas individualmente en cristalizadores o colocados en cestillas que posteriormente hacemos pasar por cristalizadores de vidrio destinados a tal efecto, o incluso dispuestos en cubas de vidrio donde las soluciones son dispensadas sobre los portas. Esta última alternativa, aunque más laboriosa, tiene la ventaja de mantener las soluciones utilizadas en frascos cerrados, lo que aumenta su durabilidad. Para iniciar la tinción, se debe, antes que nada, retirar la parafina para que los colorantes penetren y se combinen con los tejidos. Este proceso se llama desparafinización y se realiza con xilol. Se recomiendan 3 baños de xilol durante 3 minutos para la remoción completa de la parafina. En caso ese proceso sea ineficiente y no retire completamente la parafina, el colorante no penetrará de forma adecuada, interfiriendo activamente en la calidad de la preparación. Tras la desparafinización, iniciamos la hidratación,
cuyo objeto es retirar el xilol de las preparaciones histológicas. Debe iniciarse con 2 baños en alcohol absoluto, seguidos de baños de alcohol en concentración decreciente, 95% y 70% hasta el agua destilada. Debemos recordar que la mayoría de los colorantes se diluyen en agua, debiendo finalizar la hidratación también en agua. Sin embargo, cuando un colorante es diluido en alcohol, como la eosina alcohólica, la resorcina fucsina y la orceína, se debe interrumpir la hidratación en alcohol al 70%. Tras este proceso, el porta está listo para ser teñido a través de la inmersión secuencial de las preparaciones en los colorantes o reactivos utilizados. En el caso de la tinción con hematoxilina eosina, los cortes hidratados deben ser sumergidos en la solución de hematoxilina de Mayer durante 20 minutos. Y enseguida, colocados en agua corriente durante 25 minutos para que ocurra el viraje completo del colorante. A continuación, los portas se sumergen en alcohol al 70% durante 3 minutos, a fin de preparar los cortes para la coloración con eosina floxina alcohólica. Los cortes son teñidos durante 1 minuto con esa solución y lavados rápidamente con alcohol al 95% para retirar el exceso de colorante. La deshidratación debe continuar con alcohol absoluto. Debe certificarse que ese proceso se realizó de manera eficaz, pues un tejido mal deshidratado causa artefactos tras el sellado. Enseguida se inicia la clarificación, donde el xilol retira el alcohol de las preparaciones que quedan aptas para ser montadas. Tras la tinción, los portas deben ser acondicionados en un medio permanente, para que puedan ser analizados en el futuro. Existen varios medios de sellado permanente, pero optamos por recomendar la goma de damar, que presenta bajo costo y excelente resultado en nuestra rutina. Este medio de sellado es diluido en xilol. Terminado todo este proceso, debemos montar el porta utilizando una gota de goma de damar y cubrir el porta con un cubreobjetos. El técnico debe tener cuidado durante el sellado para que no se formen burbujas, que dificulten la visualización del corte histológico. El uso del cubreobjetos es imprescindible, pues la óptica de los microscopios actuales depende del uso del mismo, para que la distancia de trabajo de los objetivos sea la correcta. Además de esto, este aplana la superficie a ser analizada, generando condiciones ideales para la observación de los cortes. Los conceptos presentados en este DVD tuvieron como objetivo dar soporte teórico y práctico a los técnicos de histología. En los últimos años hubo un gran incremento tecnológico aplicado a la histotecnología, que acelera el diagnóstico y aporta mayor calidad y confiabilidad a los exámenes. Este desarrollo técnico no ha sido acompañado de una formación cualificada del personal que se ocupa del soporte técnico. Pretendemos con este material, de algún modo, ayudar a mejorar este panorama. Este material didáctico está dedicado a nuestro maestro y amigo, el doctor Enrique Leonel Lenzi, profundo conocedor de las técnicas histológicas, incentivador y colaborador en la formación de profesionales dedicados a la histotecnología en todo Brasil. Patólogo y científico dedicado, nos regaló durante años su convivencia y orientación.